Vamos a ver si Dios quiere, si hoy terminamos con esta serie de charlas sobre el tema de la resurrección de Jesús. Si se acuerdan, habíamos venido hablando sobre este tema las varias charlas pasadas y habíamos visto primero el tema de la muerte de Jesús, que había sido una verdadera muerte, habíamos dado todas las razones. El acontecimiento de la tumba vacía, las apariciones de Jesús y el cambio de actitud inexplicable de los discípulos. Ahora sí te pido, Pepe, que pongas la imagen de nuestro amigo. Habíamos visto a través de una especie de investigación un poco detectivesca, las hipótesis alternativas, las hipótesis del abogado del diablo. Habíamos empezado a ver como una especie de objeciones que pueden poner los escépticos sobre si fue una muerte aparente, si fue una confabulación. ¿Se acuerdan? Estos son los dos temas que tratamos la vez anterior. Acá está nuestro amigo Columbo, la táctica de Columbo, que se hace esas preguntas demoledoras y trata de poner objeciones. Entonces, a través de estas objeciones y descubrir, como dice acá, las contradicciones, estuvimos analizando las dos hipótesis de la muerte aparente y la confabulación. Y habíamos visto que en realidad son inconsistentes, que en realidad las que muestran contradicciones son estas mismas hipótesis y por lo tanto no son creíbles, ni aceptables, ni razonables. Gracias, Pepe. Entonces, vamos saludando acá, entró Fer, mi amigo Fer. Estoy con muy mala internet, así que no sé cuánto tiempo voy a estar presente. Bueno, entonces tirá los datos ahora. De manera que, bueno, había que pensar alguna, no sé bien a qué se refiere. Había que pensar alguna. Habría que pensar alguna, no sé, aclarar. Pepe no, perdón, Belén aclará qué es decir con eso que había que pensar alguna. Bueno, acá llegó Nati. Buenas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va, Nati? Acá tarde, pero seguro, como siempre. No, está bien. Si querés café, ahí tenés. Dale. Lo que sí vamos a tener que pasar. Está subiendo también. Ahí está. Sofi. ¿Qué tal? Pasá también un asiento de ese lado. Acá es así, a verdad. No, porque como la cámara va a estar de ese lado, sentate ahí al lado. Me olvidé de pasar. ¿Qué tal? Acá también llega Sofi. Disculpen. Es raro porque están todos, pero yo no veo a nadie. O sea, están ustedes tres, pero hay más gente. Sí, no. Bueno, esto es el ambiente de desayuno que estamos creando acá, que es así medio como, no diría improvisado, pero es espontáneo. Ahí está, espontáneo. Y las dos van a aparecer, no se peleen. Porque al poner la cámara, es como que quieren ser bajo perfil, me parece, pero justamente por eso a mí me gustaba, como también lo hace Jorge, que aparezcan las personas que me acompañan, que se vean las caras, que queden escrachadas por si dicen algo que... Así les acomodo la cámara. No levantes la mano, Nati. No levante la mano. Sí, levante la mano para saber cuándo quieren hablar, así yo acomodo la cámara. Ok. Claro, si Ahí levantas está. la mano te van a apuntar con la cámara, así que no la levantes. Ok. Ahí está el termo con el café, están los vasitos, está todo, por favor, sírvanse. ¿Por qué? Yo les voy a contar un secreto, porque esto es un desayuno. Entonces, por eso mismo, tenemos acá el ambiente desayunero espontáneo. Así que bueno, gracias a las dos por incorporarse. Es inestimable. Acá no estamos ninguneando a Pepe, pero Pepe nos salió bajo perfil. Pepe nos salió, ahí está detrás siempre del cañón, pero no participa. En cambio, Nati y Sofi, Como buenas mujeres. Vaya si no participan. Entonces yo digo, bueno, es importante, porque además
también se animan más ustedes a participar. Así que bueno. Igual gracias. Pepe también tiene que participar. Bueno, eso ¿Por qué después. nosotros tenemos que participar siempre? Y bueno, hay que hacerle el trabajo a Pepe para que salga de su cascaroncito y se anime. Eso es una cuestión. Pero bueno, estábamos entonces diciendo, volvemos al tema. Ya pronto vamos a empezar a escuchar las voces femeninas que van a participar. Esta vez estamos empatados con Pepe, porque la vez anterior estaba en desventaja yo, pero esta vez estamos empatados. Así que bueno, decía, habíamos examinado el tema de las teorías conspirativas con nuestro amigo Columbo y habíamos visto que en el fondo tanto la hipótesis, estamos diciendo hipótesis que ponen los escépticos, de la muerte aparente de Cristo, como la de la confabulación, habíamos visto que está llena de agujeros y no se explica y se cae por inconsistente. Vamos hoy, sí, a menos que ustedes quieran hacer un comentario, tanto aquí nuestras amigas precedentes como ustedes quieran hacer cualquier comentario y rebobinamos, pero lo que queremos ver hoy es la tercera hipótesis posible, que es la hipótesis de la alucinación. Y hay un erudito del Nuevo Testamento, que es un erudito escéptico, un erudito que en realidad bastante sensacionalista porque escribe bestsellers y trata de encontrar la vuelta escandalosa del tema. A pesar de ser erudito, no es creyente, no todos los eruditos de la Biblia son creyentes. Este es un caso, Gerhard Ludermann, que lo que dice, y fíjense, dice que las apariciones de Jesús, de las cuales ya hablamos la vez pasada, son fruto de una alucinación colectiva, por trastornos psicológicos, dice él. Fíjense, los discípulos, según él, vieron algo que no era objetivamente real, dice. Y habla de una especie de elaboración psicogénica. Yo no sé si existe ese término, lo inventó Ludermann, yo de psicología mucho no entiendo, pero para explicar tanto lo de Pedro como lo de Pablo, porque fíjense que son dos personas que tenían actitudes totalmente diferentes. Pedro decía, trata de explicar Ludermann, que en realidad era una especie de imagen para superar el proceso de duelo que vivía por la muerte del maestro y que él lo había de alguna manera negado, ¿no? Entonces era como una especie de alucinación compensatoria para superar ese proceso de duelo. En cambio, para Pablo tiene que buscar una explicación totalmente diferente, que es justamente, lo explica a través de una especie de fascinación que tenía secreta Pablo por la figura de Jesús. Es decir, era un perseguidor, estuvo presente en el martirio de Esteban, pero según él, para explicar esta alucinación, cambia totalmente de foco y dice que en el fondo era una fascinación inconsciente que tenía él. Entonces explica de dos maneras totalmente diferentes, pero siempre recurriendo a la alucinación, por qué se apareció Jesús. Y para explicar, por ejemplo, esto de los 500 testigos, porque se acuerdan, en la misma carta, en la primera carta de Corintios, Pablo dice muy claramente, se apareció a 500 testigos, muchos de los cuales viven todavía. Es decir, vayan y pregunten, es muy fuerte esto. Ellos podían ir a Jerusalén y preguntarles a ellos de primera mano, estos testigos que todavía vivían, porque separaba unos 25 años más o menos este suceso. Entonces eso ya lo explica como una histeria de masas. Bien. ¿Qué podemos decir respecto de esto? Lo decimos no lo decimos nosotros, sino a partir de estudios de gente, de psicólogos, de psiquiatras especializados en estos temas que han estudiado justamente esa posibilidad. Hay por lo menos 6 razones por las cuales esta teoría cae por su propio peso. Por lo menos 6 razones que expusieron estos especialistas.
primera razón. Ustedes, si quieren, cuando quieran... Sí, yo me quedé pensando... Ahí está. Se quedó pensando, ahí está. A ver, No hay que insistirle mucho. ¿Los especialistas son gente de la iglesia o son gente...? No, claro, muy bien. Ese es otro tema, digamos. El tema fundamental es este. Cuando se hace este tipo de investigaciones, los especialistas que intervienen pueden no ser de la iglesia, porque aplican métodos absolutamente objetivos que dejan afuera el presupuesto de la fe. Eso es muy importante. Así como los historiadores, los arqueólogos que, por ejemplo, analizan un manuscrito antiguo, aplican métodos donde la fe no entra en juego, ¿sí? También estos psicólogos aplican métodos lo que vamos a explicar ahora, vamos a exponer ahora, son razones científicas psicológicas, donde no entra en juego ningún presupuesto previo. Es decir, cuando un científico, si es serio, estudia un tema, no tiene que poner su fe de por medio para distorsionar las conclusiones. Y estas conclusiones son conclusiones científicas. ¿Cuáles son esas conclusiones científicas? Por lo menos se enumera 6. Primero, y esto es estadístico, es científico, es razones psicológicas, no razones de fe. Primero, es extremadamente raro que las alucinaciones se den en un periodo extenso de tiempo. Es extremadamente raro, para no decir insólito e imposible. Este periodo de tiempo son los 40 días en que Jesús estuvo apareciéndose después de resucitado, ¿no? Sí, dale. Perdón, no, quería para volver al principio. La persona esta que postulaste al principio, que hizo este planteamiento de los... ¿Qué es? ¿Un psicólogo? ¿Un historiador? No, este hombre, Gerard Ludemann, es un erudito del Nuevo Testamento. Pero no sabe nada de decir, no es practicante, simplemente estudia... es escéptico, no cree en la resurrección de Jesús y tampoco es psicólogo. O sea, simplemente estudió el Nuevo Testamento. Sí, exactamente. Está bien, porque si él es psicólogo también puede postular desde No. psicología. Habrá recurrido a sus propias fuentes. Vení, por favor, incorporate. También estaba Iván, que lo habíamos invitado. Acá realmente, hoy es para celebrar, pero acercate incluso al micrófono. Tomá, por favor, llegó Iván, lo saludamos también y lo invitamos también a participar, si quiere, acá. Así que bueno, estamos de parabienes porque hay una gran participación. No, lo que decía de Ludemann es que simplemente su perfil es un exégeta, un estudioso de la Biblia. No tiene estudios psicológicos, habrá usado fuentes psicológicas para elaborar, pero de ninguna manera es un psicólogo ni nada que se parezca. O sea que por eso tiene mucho más autoridad la respuesta desde especialistas en la psicología. Gracias. Entonces, decía tanto que es muy raro, servite por favor, hay vasos, por favor, que estas alucinaciones se prolonguen durante 40 días y además es extremadamente raro que sea en grupos grandes de más de 8 personas, establecen los psicólogos. Y acá se apareció a los 12 y se apareció a 500 al mismo tiempo, ¿se entiende? Y 500 que no es una elaboración, estaban ahí muchos de ellos para preguntarles. Pablo los invita a preguntar, repito. Entonces la primera razón son estas dos. Es muy raro que se prolonguen tanto tiempo. Recuerden, 40 días fueron los que mediaron entre la resurrección y la ascensión. Y además en grupos tan grandes como 500. Una cuestión muy importante también psicológica. Para que haya una alucinación tiene que haber una cierta predisposición de la persona alucinada. Estos discípulos no estaban esperando para nada a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que lo fundamental es que ellos creían en una resurrección al final de los tiempos. No creían tampoco que el Mesías
una vez crucificados, fuera un Mesías triunfante. De manera que ellos, lo último que podían esperar era una resurrección en el momento presente y para la gloria, porque las resurrecciones que había hecho, por ejemplo, con Lázaro, era una resurrección para vivir de vuelta en el tiempo presente. Por supuesto que sí, hay que enfocarla porque hice una pregunta. No me mires con cara de odio. Dale, que vos ya aparecés también en los desayunos de Jorge. No, porque acá Sofi quería intervenir y queremos enfocarla para que... Nada, quería hacer una mini pregunta. Pero por favor, Mini o Maxi, dale. Que este señor habla de Pablo, de que tenía alucinaciones también, pero la primera persona que vio a Jesús resucitado es María Magdalena. Habla de ella también, o sea, ¿cómo explicás su caso, digamos? ¿También tiene problemas psicológicos o tiene alucinaciones? Claro, también? claro, exacto. Por lo menos el caso de María Magdalena no me consta que lo haya explicado, pero si lo explicó también es por una proyección de que extrañaba al maestro, pero razones parecidas, por ejemplo, a lo de Pedro, ¿no? O sea, cuando habla sobre por qué se le apareció a Pedro, era un proceso de materialización de un duelo. Podemos pensar también que puede aplicar esta misma teoría para María Magdalena, pero es una buena pregunta. No solamente María Magdalena, sino las mujeres que Sí, iban con ella. claro, sí. Fueron... Se tiene que explicar problemas psicológicos de todo. Sí, exactamente. Aquí Ludermann habla de los discípulos. Yo no sé si por una cuestión machista no se refiere a las mujeres o no. Machista. No lo sé, pero ciertamente también tendríamos que pensar en cómo explicar esto mismo a las mujeres y que también, como lo que estaba diciendo ahora, tampoco estaban predispuestas, es un buen momento para explicarlo también, tampoco estaban predispuestas las mujeres, María Magdalena y sus acompañantes, a ver a Jesús resucitado. Cuando en el Evangelio de Juan aparece María Magdalena y cree que es el cuidador de la huerta, ¿dónde lo pusiste? Y lo estaba viendo cara a cara. Lo último que estaba esperando María Magdalena es encontrarse con Jesús. No es una proyección de un deseo expresado psicológicamente, porque no estaba esperando. Lo que quería ella era simplemente ungir su cuerpo, venerarlo y nada más. Le decía a Jesús, que todavía no lo había reconocido, decime dónde está el cuerpo, así por lo menos puedo ungirlo, darle la reverencia que merece. Cuando pronuncia su nombre, ahí lo reconoce. Proyección no estaba esperando, tampoco lo estaban esperando los discípulos. Los discípulos estaban encerrados, derrotados. Como decía yo, lo último que estaban esperando es encontrarse con un Jesús ya resucitado, porque tampoco habían prestado atención. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo que de ninguna manera iba él a permitir que Jesús fuera a Jerusalén a ser entregado? Y ni siquiera escuchó cuando Jesús le decía, pero al tercer día voy a resucitar. Ahí se le subió la espuma a la cabeza, de ninguna manera voy a permitir. No lo escuchó. No estaban esperando ninguna resurrección ellos, estaban con miedo y habían pensado que habían fracasado su maestro y que ellos iban a correr la misma suerte. De manera que no estaban psicológicamente predispuestos, como yo decía. El credo de los judíos de ese momento era, por supuesto, la mayoría de ellos creía en la resurrección, pero una resurrección al final de los tiempos y conjunta. De ninguna manera una resurrección única y para la vida eterna. Resurrección como la de Lázaro o otras resurrecciones que Jesús hizo como milagros, fue una resurrección para volver a la vida cotidiana y después volver a morir. De manera que no había una predisposición, no estaban esperados, no estaba ya en su psique la posibilidad. Es más, ellos, si hubiesen elaborado una especie de proyección, lo hubiesen imaginado a Jesús en el seno de Abraham, junto con el Padre, como una especie de fantasma, pero de ninguna manera vivo, porque ellos creían justamente en eso. ¿Se acuerdan de esa parábola donde Lázaro va al seno de Abraham? Ahí es donde, pero no de carne y hueso presente.
Eso no estaba en su cabeza, no estaba en la cabeza de nadie. Por eso es un suceso inesperado y por eso no se puede explicar como una alucinación, porque no estaba en el contenido, digamos, psicológico de ellos. Pero eso es solo una de las explicaciones. Además, tenían personalidades muy diferentes. O sea, uno puede decir, bueno, eran todos muy sugestionables, tenían todos la misma personalidad, estaban inclinados, además de estas razones que ya expuse, ¿no? Donde evidentemente no se lo esperaban, por eso ni siquiera le creyeron a las mujeres cuando dieron testimonio, por eso María Magdalena no lo reconoció, porque no lo estaba esperando. Tenían personalidades muy diferentes para ponerlos a todos en una misma bolsa. Mateo, recaudador de impuestos, una persona práctica, perspicaz, muy pragmática, digamos. Pedro y Andrés eran pescadores, Pedro un tipo de una personalidad tumultuosa, ya les digo, se les subía enseguida la espuma, eran gente ruda, pescadora. Tomás, un escéptico. Tomás, un escéptico por naturaleza. Si no lo veo, no lo creo. Exactamente. Simón era celote, es decir, tenía fervor patriótico, quería como nadie un Mesías guerrero. Juan se decía que era un hombre erudito. Bueno, es decir, cada uno tenía una personalidad muy diferente para ponerlos a todos en una misma bolsa, ¿no? Para no hablar de los 500, que vaya a saber las diferentes personalidades que tenían, ¿no? Quinto, estas alucinaciones, entre comillas, fueron recurrentes durante 40 días y después, ¡pac!, desaparecieron abruptamente. Ya nadie dio testimonio de ninguna otra aparición. Es muy diferente tener una aparición que una especie de visión, como la que tuvo Pablo, por ejemplo, o como la que tuvo antes de ser apedreado, como la que tuvo Esteban. ¿Qué quiere decir? Una aparición, los discípulos tuvieron contacto físico. Él comió, los invitó a tocar sus llagas, hubo intercambio, ven, un espíritu no tiene huesos, carne como ven que yo tengo, es decir, fue una aparición física, una presencia física, obviamente muy misteriosa porque al mismo tiempo era él mismo con sus llagas, pero ya no moría, ya no era una resurrección para la muerte, sino para la vida eterna, ¿no? Pero era una aparición física, tuvieron contacto físico. En cambio, después lo que sí aparece son visiones de Jesús, como la que hizo caer del caballo a Pablo camino a Damasco, o esa visión que tuvo Esteban en el cielo, donde vio esa especie de visión de la Trinidad. Pero eran visiones, ya no hubo más apariciones físicas. Y esto otra vez, no sé, ¿cómo puede ser que abruptamente, que se curaron la alucinación así automáticamente? Más allá de todas estas razones que estoy exponiendo, ¿se dan cuenta? Esto también es importante. Ya no se reporta más ninguna otra aparición física, ¿no? Después sí visiones, como también la visión que tiene Juan en el Apocalipsis. Es una visión del Cordero, todos son visiones, pero sin contacto, sin interacción física como sí, porque es obvio que en estas apariciones de estos 40 días, Jesús se preocupó en mostrar que era Él mismo resucitado. Una vez que dejó esto claro, ya no volvió a aparecer porque subió al Padre. Y justamente junto al Padre es como lo vio Esteban. O como se le apareció misteriosamente a Pablo, ¿se dan cuenta? Pero de repente se cortaron, ¿qué quiere decir? Que ya se curó, toda esta gente se curó automáticamente de sus alucinaciones, además de que eran personalidades tan diferentes, de que no estaban predispuestos. Bueno, todo lo que dije. ¿Se dan cuenta cómo esta hipótesis va cayendo en su propio peso porque no se sostiene? Y por último,
si fueron proyecciones de su propia mente, como decía antes, pero retomo este tema, ¿por qué es que no lo reconocieron? ¿Por qué no lo reconoció María si fue una proyección de su mente? Si estoy proyectando algo, digo, sí, es verdad. No, al principio, o sea, es una proyección tan especial y tan rara que ni siquiera la reconoce. El desconcierto inicial de los testigos muestra a las claras que no era una elaboración. ¿Quién es este? ¿Se dan cuenta? Psicológicamente hablando, estas 6 razones expuestas, no estoy hablando acá ni de la fe, no estoy hablando acá de ninguna razón, digamos, escriturística, estoy hablando de razones estrictamente psicológicas. Y psicológicamente hablando, un poco tal vez contestando tu pregunta, Nati, son razones de la ciencia psicológica estas que yo aduje. Entonces, desde este punto de vista, no se puede sostener, desde este punto de vista es inconsistente esta acusación de Gerald Ludermann. ¿Algún comentario al respecto que quieren hacer? No me digan que no, porque ¿no? Se ríe. No sé si es porque no quiere aparecer o porque... Pero se entiende entonces cómo esta especie de objeción tampoco es consistente. Fíjense que habíamos tratado de mostrar las inconsistencias, primero, de la muerte. ¿Se acuerdan que la primera teoría conspirativa era no, en realidad Jesús no murió, revivió un poco de un desmayo por el aire, qué sé yo, ¿se acuerdan que era imposible, que ya habíamos visto cómo se había desangrado durante la pasión, que era imposible sobrevivir a la cruz y además al lanzazo del centurión, cómo había hecho para salir y correr la piedra? En este caso sería una conspiración del mismo Jesús. Cómo había hecho con las manos, las muñecas destrozadas, correr la piedra, aparecer ante los discípulos y que los discípulos dijeran que es el Señor resucitado, cuando en realidad, si eso hubiese sido posible, que era imposible, hubiese aparecido agonizando, destruido, no como un Señor vencedor de la muerte, por un lado. Habíamos visto de la confabulación. ¿Quién confabula? Los griegos, los paganos, los romanos y los judíos no tenían el menor interés en confabular para que se apareciera Jesús como resucitado. Si ellos querían el cadáver para refutar a los discípulos que estaban anunciando la resurrección. Entonces nos queda estos discípulos, y ya habíamos visto, estoy haciendo un resumen, que esto era totalmente imposible porque por un lado, como dijimos recién, no se estaban esperando esa resurrección, que no se sentían derrotados, sentían que el maestro había fallado. Aparte que lo iban a matar también. Claro, estaban con miedo a que lo mataran. Llegaban a decir que Jesús había resucitado. Y además, no solamente corría riesgo, como dijimos antes, su vida física, sino también su vida eterna, porque como judíos piadosos que eran todos, decir una cosa así como que Jesús es el Señor era una blasfemia y corría el riesgo de perder la vida eterna por semejante blasfemia. Ellos eran judíos que tenían familia, eran sencillos, iban a abandonar todo y salir a sacrificarse. Estamos hablando de la teoría de la conspiración, ¿no? Por algo que sabían que era una mentira, e incluso arriesgar su propia vida eterna, si hay algo que está claro, que eran todos judíos piadosos. Y sabían que si incurrían en blasfemia, iban al lugar que se llamaba la Gehenna, es decir, como una especie, lo que Dios entendía como el infierno. Entonces, no cierra por ningún lado. En lugar de volver a sus familias, a sus trabajos, admitir que había fracasado porque no se lo esperaban de otra manera, de la noche a la mañana, dijimos, aparecen, por un lado, encerrados y con miedo, y de repente, a los 2 días, saliendo gozosos a proclamar algo y martirizándose la mayoría por ello. Tampoco cierra una conspiración. ¿Qué ganaba?
Perdían todo, la vida eterna. Me Sí. vas a acordar a San Francisco, la locura, ¿no? La locura de... No hace falta que... No, viste que como la locura de el loco de San Francisco, digamos, ¿no? Que cuando esto de que San Francisco, cuando empieza a conocer a Dios, también, ¿no? Que dejó todo, abandonó todo. Claro, sí. Y no le importaba nada, era una persona muy estable económicamente, una familia muy rica, Muy rica. ya tenía todo, y de buenas a primeras dejó todo. Entonces, en cierta forma, no es el efecto que, también bajando un poquito nuestra vida personal, ¿no? Cuántas veces cuando uno empieza a vivir en oración, cuántas veces nosotros hemos experimentado justamente eso de buenas a primeras, que estábamos rebajoneados y de repente esta cosa de uno se pone en oración, se acerca a los sacramentos y como que tiene una nueva energía, una nueva fuerza, que lo que antes por ahí nos costaba un montón, ahora ya no, digamos. Y bueno, de cierta forma creo que es lo mismo que le pasó a los discípulos en esa época, ¿no? Es como una constante. Y lo que le pasó a Pablo. Imagínense la situación de Pablo, que ya habíamos hablado. Si los discípulos eran gente que, bueno, tenía su familia, tenía su trabajo, imagínense Pablo que era un perseguidor, que era un fariseo reconocido por su comunidad, que tenía una posición respetable, que tenía un buen pasar, no era como los discípulos que la mayoría era pobre, era una persona de buen pasar. Abandonar todo y someterse a las penurias que el mismo Pablo narra que se sometió, también es inexplicable. Sí, Pepe, no me digas que querías decir algo. No voy a intervenir, no para decir algo, sino que están reclamando que no leen los comentarios. La pregunta que de hecho publiqué, o sea, proyecté recién en el vivo de Fernando. Wow. Y que están reclamando que no lo están leyendo. Está entusiasmado, Claudio, estamos todos entusiasmados. El otro proyector Es un buen momento para hacer una pausa y dar lugar a los comentarios, porque si no, yo corro riesgo mi propia seguridad. Así que por esta, digamos, cortés sugerencia de mis amigos, voy a dar lugar. Muchas gracias por avisarme, porque si no, tal vez yo sigo de largo. Gracias, Pepe. A ver, empezamos desde el principio. A ver, los primeros comentarios, sí. Nati había propuesto que pensábamos una teoría de qué podría haber pasado. Ah, cierto. Le iba a decir y después me callé porque... No, totalmente cierto. No, pero había dejado como una tarea para el hogar, es cierto, gracias, sí, es cierto. Les agradezco en serio que me hagan acordar de esto, porque yo no me había acordado, es cierto. Vamos a ver si no tienen, digamos, formulados ahora estas preguntas, por supuesto, después háganlas, sí. Y si fue un señor parecido que se hizo pasar por él, dice Belén, ninguno lo reconoció de entrada, ni Magdalena ni los de Maús. Sigo. Un loco del pueblo que se infiltra en la tumba y tomó su lugar como resucitado. Está buena esa teoría. El tema es el siguiente. A ver, primero, tendría que ser un loco que verdaderamente los convenciera que había sido glorificado, ¿no? Un loco que mostró las llagas, los convenció, mostró que era el mismo Jesús, subió al Padre enfrente de todos. En la ascensión, ¿cómo se explica? Claro, aparte si fuera un loco, bueno, me clavo la cosita acá. Ojo que hay enfermedades psiquiátricas que hacen eso, ¿no? Hay gente que se Sí. lastima. O sea que no, está bien el comentario, pero uno puede ser un loco que tenga una personalidad. Hay gente que se quema con el cigarrillo, por ejemplo. Claro. Entonces, puede ser patología psiquiátrica una persona que se hiciera pasar por Jesús, que estuviera loco de la cabeza. Pero todos lo reconocieron como tal al impostor. Todos los que se aparecieron. Pablo, María Magdalena, los 12, los 500, y después enfrente de todos los discípulos subió al cielo. ¿Puedo hacer pregunta? Sí. Perdón por la ignorancia. No, por favor. Pero después de que Jesús resucitó, ¿hizo milagros ahí donde estaba? Sí, a ver, el milagro fundamental es que se mostró
resucitado, y por ejemplo en Juan dice, estando las puertas cerradas, se apareció en medio de ellos. Con lo cual da a entender que de alguna manera se manifestó aunque estaban las puertas cerradas. Tampoco eso haría un loco, ¿no? No tiene ese poder. Sí, vale por supuesto el comentario, porque Juan lo alude, ¿no? Estando las puertas cerradas, se apareció en medio de ellos. Bueno, un loco con poderes milagrosos. Además, para no hablar del tema de, primero, que todos los reconocieron como el Señor, los discípulos de Emaús, María Magdalena y las mujeres, los 12, los 500 y Pablo. ¿Y no se conocían entre ellos? ¿No eran amigos de esos 500? Sí, bueno. Se conocían porque esa es otra también. Pero se conocían, obviamente, sí, seguramente se conocían. Pero, repito, el hecho de que se conocían no explica una alucinación colectiva. A ver, no estamos hablando ahora de una alucinación, sino de un impostor. Un impostor que tiene que tener, primero, la capacidad de engañar absolutamente a todos haciéndose pasar por Jesús. Un impostor que tiene que haber sacado el cadáver de Jesús y reemplazado de alguna manera y salido él de la tumba. Un impostor que tiene que tener poderes mágicos para manifestarse ante todos y convencer que es el mismo. Un impostor que tuvo la capacidad de convencer al apóstol Tomás, que era un escéptico, y ante él caer y decir Señor mío y Dios mío. Un impostor que, estando las puertas cerradas, se apareció. Un impostor que, ante todos, ascendió al Padre. Además que pronuncia el nombre también de María Magdalena y seguramente ya conocían sus formas, que esto y lo otro, porque al decir el nombre ella lo reconoce. Exactamente, eso es un punto muy importante, Sofi, porque ¿cómo lo reconocen tanto María Magdalena como los discípulos de Emaús? Un gesto que lo había caracterizado en vida. ¿Qué gesto más fuerte que partir el pan en vida? La última cena, esto es mi cuerpo. Ahí es donde los discípulos decían, no sentimos que ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y en ese momento de partir el pan lo reconocieron. Un gesto que lo definió en vida. No es que apareció, oh, ¿y vos te pareces a Jesús? Sí, yo soy Jesús. Ah, bueno. No, apareció, o sea, lo reconocieron en un gesto, no en una palabra, no en un speech, no en una especie de verso, sino en un gesto que lo definió en vida. Y a María Magdalena la llamó por su nombre. Fíjense lo importante que es cuando aparecen las vocaciones, o sea, cuando llama a los discípulos por su nombre, dejan todo y lo siguen. Pedro, Mateo, María Magdalena. Son gestos muy fuertes que lo caracterizaron en vida a Jesús. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿no? Hay muchas cuestiones, es muy bueno, muy interesante, ¿no? Pero no sé si contesto con esto la objeción de Belén, que se ve que hizo la tarea que vos le propusiste. Un 10. Muchas gracias, Belén. Pero a ver, me parece que todas estas razones que ponemos así, si quieren un poco reflexionando juntos, creo que son suficientemente consistentes, ¿no? Para también descartar esta teoría, ¿no? ¿Hay más comentarios? Sí, hay más comentarios. No, voy a seguir. Yo no leo porque, bueno, la otra vez estaba explicando el martes pasado que me borré Facebook del celu, entonces no puedo leer comentarios y Pepe no lee comentarios. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pero Pepe me avisó de algo importante, que es que había empezado a haber como una rebelión popular detrás, porque no los estaban No quiero decir creyendo. nada, pero la que empezó la revolución fue Coca. Sí, lo leí. No, Coca, lo leí, sí. Fuerte, porque dice, ustedes ven los mensajes o se están desviando. Hoy no, Coca, por favor, Coca, nuestra fan destacada. Te pido humildemente, mira, no me arrodillo a pedirte perdón porque voy a desaparecer de cámara, pero no, gracias en serio, por avisarme, porque uno a veces se ceba y dice Belén. Dice Milagros, buen día desayuneros, me quedé dormida después de una noche parlanchina de la bebé que tenía mensaje oculto para darme de 4 a 5, no entiendo ese final, que tenía un mensaje oculto para darme de 4 a 5 a.m. Como de 4 a 5 quiso darle, habló en lengua seguro tu bebé, eso es lo que pasó. Después, me desapareció. Mientras tanto,
Qué bueno que me desapareció todo, yo no sé si... Ahí está, ahora sí. Después, vamos a ver. Ahí está la pregunta. Dale. Dice, ¿hay otras personas que hayan planteado la posibilidad de la alucinación colectiva? Dice Fernando Maidana. Claro. Lo que habíamos dicho, que una alucinación colectiva, en los estudios que se hace, no incluye muchas personas. Según los estudios, el máximo para una alucinación colectiva, además de otras características necesarias, es un máximo, se dice, parece que en los estudios estadísticos, de 8 personas, no más. A Jesús se apareció ante 12, o si quieren ante 11 y después ante Tomás, pero además después se apareció ante 500. Además, cuando hay alucinaciones colectivas, son gente en general sugestionable, que ya tiene que haber tenido como una especie de preconcepto de lo que iba a alucinar. Ellos no lo estaban esperando, etcétera, 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 ¿no? Una predisposición, diferentes personalidades, todo lo que vimos, ¿no? Por eso, justamente lo que decíamos de una alucinación colectiva, las diferentes personalidades, la falta de expectativa ante la aparición de Jesús, hacen que, además, la interrupción abrupta después de esos 40 días, el caso de Pablo, que es tan diferente al resto de los casos, etcétera, etcétera, ¿no? Que al principio no lo reconocieron, como decíamos recién, lo reconocieron en un gesto que lo caracterizó en vida. Dice después, había que pensar en algo, me costó mucho porque no me la creo, decía, bueno, pero gracias, y se termina con la ascensión, claro, bueno, pero y gracias igual Belén por hacer la tarea propuesta por Nati, pero sí, dice que ella misma no la cree, pero bueno, espero que estas razones compartidas sean... No, que está bueno, digo, porque en realidad son cosas que a uno se nos plantean a Pero veces por cuando supuesto. todos estamos en ambientes que por ahí son ambientes no creyentes, justamente. Es que justamente son las objeciones que nos pueden a nosotros dar y que tenemos que estar preparados, como decía antes. Nosotros tenemos la fe en la resurrección, la mayoría de los que nos están escuchando, pero a veces no nos detenemos a pensar que esa fe está fundada en sólidas razones que podemos compartir y en sólidos fundamentos. Fíjense cómo tal vez muchos de nosotros, después de creer en la resurrección durante tanto tiempo, estamos descubriendo los fundamentos y estamos descubriendo que las hipótesis y alternativas ante las cuales a veces nos quedamos callados porque no sabemos qué contestar, están llenas de agujeros. Están llenas de agujeros. Dice Guadalupe, buenos días Guadalupe, dice, yo creo que lo más impresionante es el testimonio de Jesús ante Santo Tomás Apóstol, una gran delicadeza del Señor, sí, seguro, o sea, ante un escéptico que se rindió ante la evidencia, un escéptico, y se rindió no de una manera, no, hizo una confesión de fe, Señor mío y Dios mío, repito, un judío piadoso que esté incurriendo en semejante blasfemia si no tuviera una fe fuerte, profunda, en que quien está ante él es el Señor. No puede hacer semejante transgresión y poner en riesgo su vida eterna si no estuviera profundamente convencido. Alguien que era por naturaleza escéptico. Para no hablar, repito, del caso de Pablo, ¿no? ¿Vieron? Cuídense porque los estoy controlando, sí, Coca, gracias, sí. Es cierto, Coca, es cierto, pero falta tu objeción, Coca, vos también estamos esperando tu gran objeción. ¿Hiciste tu tarea, Coca? Eso, Coca. ¿Hiciste tu tarea? Ahí está, acá, ven, bien, no quiere que la enfoquen, pero bien que desde detrás de bambalinas tiene sus comentarios. Marta desde México dice, también dejó como prueba el manto de Turín. Claro, es cierto, el tema es que también es apasionante, que dice científicamente tiene muchas pruebas, sin duda, hay cualquier cantidad de estudios las sobre operaciones eucarísticas, sí. hacen exámenes de sangre y todo eso. Que tiene tejidos musculares del corazón, todo. Pero fíjense,
tal vez eso pueda despertar, eso para nosotros reafirma nuestra fe, pero tal vez pueda despertar cierto escepticismo para aquellos que no creen en la Eucaristía. Nosotros sabemos lo que significa, sabemos que es una especie de... es muy lindo porque además se aparecen circunstancias donde los sacerdotes que estaban celebrando un poco cayeron en lo de Tomás. Entonces Jesús volvió a reeditar en su propio cuerpo y sangre lo que Tomás experimentó. Pero eso es más para los creyentes, que nos parece un símbolo hermoso. Esto que estamos compartiendo lo podemos compartir también con los que no creen, mostrándoles las inconsistencias de todas estas teorías. No se sostienen, racionalmente hablando, reflexionando juntos, no se sostienen. ¿Se dan cuenta? Nosotros dimos razones psicológicas, razones históricas, razones antropológicas, razones que están en los mismos análisis de los textos, y no razones de fe diciendo, y bueno, pero hay que creer. Por supuesto que para tener fe en la resurrección necesitamos el salto de fe, pero no es un salto ciego. Ya vamos a ver, si tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, creo. Voy a terminar de leer los mensajes, se me fue la imagen un instante, que en realidad todas estas alternativas, como decíamos nosotros, tienen alcance explicativo muy corto. O sea, por un lado tiene un poder explicativo muy corto. ¿Por qué? Porque son inverosímiles, porque están llenas de agujeros, porque analizándolas no se sostienen. Uno puede dar un montón de razones que uno puede compartir con un escéptico para mostrar que son inconsistentes, que están llenas de agujeros, pero además, no solamente en su poder explicativo son pobres, sino en su extensión explicativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente explican un solo hecho. Explican, por ejemplo, con la alucinación explican solamente las apariciones, pero no explican la tumba vacía, no explican el tema de cómo cambiaron, cómo apareció esa tumba vacía, no, el tema de la muerte real de Jesús, no explica cómo Pablo, por ejemplo, cambió totalmente. Es la metáfora de la manta corta. ¿Qué quiere decir? Que si yo me cubro el torso y el cuello, dejo al descubierto los pies y viceversa. Tiene un poco poder explicativo. No hay una sola hipótesis que explique todo al mismo tiempo. No existe tal hipótesis. Hay que hacer una especie de rejuntado artificial de razones yuxtapuestas para explicar todo desde el escepticismo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que juntar la inmoralidad de los discípulos, en el caso de la conspiración, el hecho de que no les interesara su vida eterna, el hecho de que el lanzazo del costado y la crucifixión haya sido inocua para la vida de Jesús. Tengo que explicar la predisposición psicológica de los discípulos, un montón de cuestiones que tengo que ir como haciendo un rejunte de razones para explicar lo que en realidad humanamente no se puede explicar. Entonces, creer en la resurrección, tal como la Iglesia lo proclama, los discípulos lo proclamaron, necesita una sola razón y explicación, supuesto que Dios de Jesucristo existe y actúa, que es que Cristo resucitó. Fíjense, esta tiene mucho mayor alcance explicativo porque explica todos los hechos: la muerte, la tumba vacía, las apariciones, el surgimiento de la fe, la conversión de Pablo, la conversión de Tomás, y tiene un mayor alcance explicativo. Supuesto que Dios existe, actúa y resucitó al Hijo, no hay inconsistencias internas en esa explicación. ¿Se entiende? Supuesto que creemos en ese Dios de Jesucristo, no hay ninguna inconsistencia interna. Sí, Nati. Sí. No hay más mensajes, ¿no? Por las dudas. Es que ahora quedamos todos temblando después de la amenaza de Coca. Acá sí, hay una pregunta de Gerardo, no, un comentario,
que dice Gerardo: Jesús ha sido el único resucitado. En la historia de la humanidad ningún otro hombre ha resucitado, solamente la Virgen María, otro único y gran misterio. Sí, que tampoco es una resurrección, ¿no? Es la asunción, porque no llegó su cuerpo, según celebran especialmente la fiesta oriental de la dormición, se dice que no llegó a morir, ¿no? Pero sí, la Virgen gloriosa anticipa lo que nosotros nos espera junto a Jesús, sin duda. Quería hacer 2 comentarios cortitos. Dale, por favor. Con el tema sí. de la resurrección también está el caso de las personas que Jesús resucitó en vida, o sea que no es algo, que eso ya se había experimentado, el tema de la resurrección antes. Durante la vida de Jesús hizo resucitar gente Claro. en vivo y en directo, también con un montón de testigos. Sí, a ver, pero de todas maneras eso no hacía que los discípulos esperaran una resurrección. En el Antiguo Testamento también hay ejemplos que Eliseo y Elías resucitan a gente, pero siempre son lo que se llama reviviscencias para volver a la vida temporal y morir. Claro. De manera que para los que creen en la resurrección final, en general los judíos creían en la resurrección final, salvo los saduceos, esto no era una prueba de que podía alguien resucitar para la vida eterna. O sea, eran resurrecciones donde la persona volvía a la vida cotidiana. Jesús resucita para no morir más y para subir junto al Padre, como todos testifican en la ascensión. Y además con ciertos poderes, que es el mismo, pero es transformado. Aparece ante los discípulos estando las puertas cerradas. Es decir, tiene una serie de características únicas y especiales que hacen que no vuelva a la vida cotidiana para volver a morir, sino que sube junto al Padre para ser eterno junto a Él, ¿no? Sí, después hay otra cosa que se me vino a la cabeza, que espero no irme mucho, pero es el tema del Padre Pío, por ejemplo, el tema de los estigmas, o San Francisco que también tuvo estigmas, cómo ellos después, por estar, no para ver la obra milagrosa de Dios, digamos, el poder de Jesús en este caso, que siendo personas humanas recibieron los estigmas, y que no es que, uno también podría decir tenía problemas de locura y se agujereó, Sí, claro. pero bueno, ellos en realidad tapaban esos estigmas, ¿no? Para que justamente la gente no los viera. Entonces, y a pesar de eso lo tenía, entonces como que la obra de Dios, el poder de Dios... Absolutamente. Claro, Ahora, no. te puedo pedir que pongas la última, así cerramos con esa, la de la navaja. Porque no se preocupe, no. Sí, nos queremos defender de Coca. Sacamos las armas porque tenemos miedo y ya nos estamos armando. Se está desviando literalmente. Sí, no. Es una maniobra de intimidación para Coca. Gracias, Pedro. Para cerrar esto, tocaron las campanadas, pero vamos a cerrar con la conclusión, que es la siguiente. Esto de la navaja de Ockham, si no escucharon hablar de Ockham ni de su navaja, no importa. Me interesa presentar porque me parece una buena conclusión de este tema. Ockham fue un fraile franciscano que vivió entre los siglos XIII y XIV, murió en 1349, fue un gran filósofo franciscano. Y tiene un principio que usan los lógicos y los filósofos, que dice lo siguiente, que usa también los científicos, me olvidé de decirlo, muy importante, para las investigaciones científicas también es muy importante, y acá tenemos también un científico presente. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es más probable que la más compleja. Repito, si tenemos igualdad de condiciones entre las diferentes hipótesis, siempre la hipótesis más sencilla, la explicación más sencilla, es más probable que la más compleja, que obliga a amontonar cosas, como vimos lo de la hipótesis de la resurrección, las hipótesis conspirativas, que tenemos que apilar cosas medio como para que tapen todos los agujeros. Bueno, la hipótesis en el caso de Jesús, ¿cuál es la hipótesis entonces más sencilla, la hipótesis que mejor podría explicar, ¿no? Las numerosas, fíjense, ¿no? Todo lo que por una sola explicación, de golpe todo cae en su lugar. Las numerosas profecías de él en el Antiguo Testamento. La autoridad con la que predica y con la que perdona los pecados que solo Dios puede perdonar. La autoridad que todos le reconocen, que dice que no enseña como
los demás rabinos. El testimonio de la tumba vacía, el testimonio de las apariciones y del cambio abrupto de la actitud de los discípulos. Ya hablamos de esto. La afirmación de la divinidad de Jesús, ya desde los primeros discípulos que corrían el riesgo de su vida eterna si estaban en un error. La sabiduría que demuestra que es eterna y perenne en cualquier cultura. Cualquier cultura se puede evangelizar por estas palabras de sabiduría de Jesús. Es una sabiduría que nunca pasa de moda, aplicable en todo tiempo y lugar. La presencia y la acción de Jesús que sigue produciendo conversiones impresionantes. Hablamos de los milagros eucarísticos, la intercesión de los santos, tantos ejemplos de santidad y de sacrificio de vida. Todo esto, repito, se explica por un engaño de Jesús, por una alucinación, por una conspiración. Tenemos que estar acumulando o todo lo explicamos sencillamente por la más simple, aplicando la navaja de Occam, ¿no? Por la más simple de todas las explicaciones. Jesús resucitó. Y Jesús está presente y vivo en medio de la iglesia. Esa sencilla explicación, digamos, es la razón de todo lo que enumeré. Todo el resto de teorías hay que agarrar y amontonarlas y tapar un montón de agujeros. El hecho de decir, Dios de Jesucristo actuó y resucitó a Jesús, al Señor, explica absolutamente todo. La explicación más sencilla. Sí, por favor. Como hablamos en los desayunos anteriores, que no significa que no creamos que no exista. No por no creer, significa que no existe. A ver. Claro, es lógico, está bien. Lo que hablábamos, viste, que vos me explicabas alguna vez. Si yo tengo sed y quiero buscar un arroyo y veo el arroyo, no significa que... Exacto. Porque, bueno, con el viento se ve bien, con el viento. Que yo no vea el viento, claro, no quiere decir que no esté. Sí, el viento está, yo no lo veo. Exacto. Sí, exacto. Y sé que está porque actúa, porque se mueven las cosas. Además, no solamente eso. Eso no quiere decir que no esté acá sentado. Claro, pero además hay signos muy concretos y esto me permite cerrar y con esto, si les parece, cerramos, es esto, ¿no? En realidad, lo que se necesita no es olvidarnos de nuestra razón, no es olvidarnos que somos seres pensantes, es tener una razón abierta, una razón que no se cierre prejuiciosamente a lo sobrenatural, porque no lo vemos, porque pensamos que es una proyección de nosotros y porque es una proyección no existe, como decías vos. Una razón abierta es una razón que admita que no soy el ombligo del mundo y que mi pobre percepción de la realidad no agota esa realidad. Y que hay cosas que puedo no estar percibiendo por ceguera, abrir a los signos que Dios nos está dando, ¿no? Y termino con una frase de Pascal, el famoso Blaise Pascal, matemático, pero también un gran apologista, ¿no? Estamos en el siglo XVII. Decía Pascal, refiriéndose a esto, ¿qué es más difícil? Se estaba refiriendo a creer en la resurrección. ¿Qué es más difícil, nacer o resucitar? Es decir, que exista lo que nunca ha existido, cada uno de nosotros cuando viene al mundo, que exista lo que nunca ha existido, o que vuelva a la vida lo que quien ya había existido. ¿Qué es más difícil de creer? La costumbre nos hace parecer muy fácil existir, porque todos existimos y comenzamos a existir, pero ¿qué milagro mayor que empezar a existir donde no había nada, no existíamos antes, estaba la nada, digamos? Entonces decimos que es imposible volver a existir cuando todos los días vemos el milagro de gente que empieza a existir. Dejo esa frase de Pascal porque tal vez nos acostumbramos demasiado a lo extraordinario y rechazamos estos signos porque tenemos anteojeras, ¿no? De manera que, bueno, ¿quieren alguien agregar algo a esto? No sé,
sé, algún comentario por las dudas, ¿no? Sí, nos quedó. Coca, la próxima vas a tener que hacer algo para destraumatizarnos porque vamos a quedar todos entrando temblando. Pero no, gracias en serio porque nos pusiste el despertador. Pero dejamos ahora jorobar un poquito con eso. Pero no, yo por lo menos no tengo. Muy bueno el argumento. Coca dice, muy bueno el argumento de lo más sencillo. ¿Sí? Gracias a todos, muy interesante el desayuno. Mi señora dice eso, muy bueno. Hola, muy Moni. Hola, Moni, ¿qué tal? Acá, Mi aliada. La aliada. Hay alianzas acá que me hacen temblar, pero es otra historia, es para otro desayuno. Jesús, ya eso lo leí, no sé si hay algo en el WhatsApp, en el YouTube. En el YouTube, perdón. No quiero dejar a nada. ¿Seguro? Bueno, entonces les agradezco muchísimo la participación tanto de Nati, de Sofi, la participación decisiva acá de los... Iván no se cansó de hablar. La próxima. Bueno, quedás invitado. Pero bueno, con esto cerramos este ciclo y la próxima vez, espero que también les interese, vamos a anunciar, se quedó tildada la imagen, no sé, ¿no? A mí me quedó tildada. Lo que vamos a entonces la próxima vez, si Dios quiere, es hablar sobre las realidades últimas, que en la encuesta que hice es una de las cosas que más salió en la encuesta que hice entre los que participaron. Cielo, infierno, purgatorio, vida eterna, etc. Vamos a empezar con ese tema. Espero que esto haya quedado como, por lo menos, darnos que pensar y dar que pensar al prójimo y mostrar, como les decía, que aquello que creemos y que algunas veces tal vez creemos solamente por herencia, podemos descubrir, es muy lindo descubrir que está fundado sobre roca muy sólida.